principio de la retribución, ¿no? Lo tercero, la esperanza para el pueblo de Dios. Y tenés el reino de Dios. Cuatro cosas entonces que están dentro de este libro. El orgullo. Edom confiaba en su geografía montañosa y en sus alianzas políticas. Como ocurre hoy día, ¿no? También cuando una nación, ¿no?, te respalda en otra más poderosa, ¿no? Y no siempre esa poderosa se comporta de forma adecuada, ¿no? O también esta otra no siempre juega bien, ¿no? En fin, el versículo 4 nos dice, aunque te remontes como águila y aunque entre las estrellas pongas tu nido, de ahí te derribaré. Uy, Dios hablando de que no se va a escapar del juicio de Dios. Y esto lo podemos ampliar hacia las naciones y a diferentes naciones. Algunos piensan que solamente el juicio de Dios está en la Biblia y que hay naciones y gobernantes y presidentes que hacen lo que les da la gana. Pero acá dice la Biblia que Dios los va a derribar y les caerá en su momento, ¿no? Aparte de que cada nación va a tener que dar cuenta a Dios, ¿no?, en el juicio. Pero va a haber también juicios para cada uno de acuerdo a su comportamiento, su actitud. Dios se opone entonces a los soberbios y exalta a los humildes. Proverbios 16, 18 y Santiago 4, 6. No olvidemos eso, ¿no? Hoy que estamos en una situación caótica de la ciudadanía, violencia y bueno, todo lo que está ocurriendo, ¿no? Pero los que gobiernan dicen que todo está bien, todo está perfecto, orgullosos de eso, cuando son los causantes de toda la destrucción que está viniendo, ¿no? Bueno, Dios también entonces hará juicio sobre esto. Dos, el principio de la retribución. Dios juzga a Edom. Versículo 15. ¿Cómo hiciste? Se hará contigo. ¿Ven? Eso nos hace recordar que todo aquel que sembrare, eso cosechará, ¿no? Todo lo que siembras, cosechas. Esto muestra que Dios es justo y castiga el pecado de manera equitativa. La justicia equitativa de parte de Dios. Tres, la esperanza para el pueblo de Dios. A pesar de la destrucción de Judá, Dios promete restaurar a su pueblo y hacer justicia contra sus enemigos. Cuatro, el reino de Dios. El versículo final. El reino será de Jehová. Versículo 21. Apunta a la victoria final de Dios sobre todas las naciones. Esta profecía se cumple en Cristo. Bueno, desde esta mirada, ¿no? Quien establece su reino eterno. Apocalipsis 11, 15. Al final, Señor, todo reino será de Dios. Conexión con el Nuevo Testamento, el orgullo y la humildad. Jesús enseña que los exaltados serán humillados y los humildes serán exaltados. Lucas 14, 11. El día del Señor. Abdías habla del día del Señor, una idea retomada en el Nuevo Testamento para referirse al juicio final, según la Tesalonicenses 1, 7 al 9. Este día del Señor es la venida del Señor también, que tiene dos aspectos, ¿no? Misericordia y juicio, cumplimiento y juicio. Jesucristo como Rey, la profecía de Abdías 21 sobre el reino de Dios encuentra su cumplimiento en Jesús, el Mesías que reinará sobre todas las naciones. Mateo 25, 31, 34. Bien. Y conclusión, el libro de Abdías es un poderoso recordatorio de que Dios es justo y soberano sobre todas las naciones. No es solamente entonces soberano con Israel, no solamente soberano con la iglesia, es soberano sobre todas las naciones. Para los arrogantes, Dios les advierte que la soberbia conduce a la caída. Algún día el que hace el mal caerá y los malos caerán también de esta nación. Para los oprimidos, Dios asegura que traerá justicia y restauración, ¿no?
¿Quiénes son los oprimidos? A aquellos que se les son negado la justicia y que son puestos en menos, ¿no? Para todos, nos recuerda que al final el reino será de Dios y que Él gobernará sobre toda la tierra. Dios es soberano, finalmente, ¿no? No hay otra cosa que decir de este aspecto. Bien. Aplicación personal ahora. Esto sí, algunas preguntas aquí. ¿Estoy confiando en mi propio poder o en Dios? ¿Estoy actuando con justicia o con egoísmo? ¿Tengo la esperanza de que Dios restaurará lo que se ha perdido? Recuerden, el libro de Abdías nos llama a humillarnos ante Dios, confiar en su justicia y esperar en su reino eterno. Bien, entonces ahí están esas tres preguntas que cada uno puede hacerse como una aplicación personal, ¿no? Aunque ya decimos, esta es una profecía que plantea hasta la venida del Mesías, ¿no? Está planteado todo eso y los juicios en base a ese parámetro, es decir, todo depende de la venida del Señor. Entonces, las, no es profecía aquello que no apunta a eso, a la venida del Señor. Y ojo, no estamos diciendo que los que ahora hablan profecía tengan que hablar de la venida del Señor, porque hay muchos que hablan de la venida del Señor, pero están equivocándose o hierran en sus predicciones, ¿no? Que tampoco debería ser porque la profecía no es predicción. La profecía es denuncia y proclama del reino, ¿no? Denuncia del pecado y proclama del reino. Vamos al libro de Amós, si no hay otra cosa con Abdías. ¿Correcto? ¿Se ha entendido ahí días? Sí, profesor. Obadías, entonces ha sido nuestro tema, que ahora vamos al libro de Amós. El libro de Amós lleva el nombre, bueno, del autor Amós, ¿no? Un profeta que no era de la clase sacerdotal ni de la escuela de profeta. Quiere decir que él no había estudiado formalmente para, para ser profeta. Por eso él dijo que no era profeta, ni hijo de profeta. No tenía ese oficio. Era un pastor cultivador de sicomoros en Tecoa, un pueblo al sur de Jerusalén. A pesar de su origen humilde, Dios lo llamó para profetizar principalmente contra el reino del norte, es decir, a Israel. Estaba en Judá, pero, perdón, si en Judá, la provincia de Judá se va al norte. Amós ejerció su ministerio durante el reinado de Jeroboam II en Israel, posiblemente 793-757, y de Usías, 792 a 740. Fue un periodo de estabilidad política y prosperidad económica, pero también de corrupción, injusticia social y decadencia moral. Eso también llama la atención, ¿no? Porque algunos piensan que la prosperidad económica va a traer justicia social y va a hacer que se desarrolle la moral y va a desaparecer la corrupción. Y eso es una falsedad, ¿no? Lo que algunos llaman el milagro económico, el milagro peruano, dicen que creció la economía peruana, que yo no me cueso ese cuento. No hemos crecido El chorreo. realmente. El chorreo, y algunos hablan de chorreo también eso, que no llegó nunca tampoco, ¿no? Y más bien creció la corrupción. Y sí hubo prosperidad, pero para algunos, pues, ¿no? Los que hoy día están en el poder o que son los poderosos económicos y que están juntamente con los que están dirigiendo el país y hasta muchos de ellos lo están haciendo directamente, ¿no? Y se nota injusticia social hoy día del derecho, ¿no? Eso se está siendo negado a la gente más pobre, ¿no? Y a los que no tienen capacidad para hacer un juicio por las cosas que están viviendo o que sus familiares están viviendo, ¿no? O han vivido.
Y la decadencia moral, aquí quiero detenerme, no es solamente el asunto del matrimonio gay, o algunos aún el aborto, depende también de la posición que cada uno tenga. Pero cuando hablamos de decadencia moral es la mentira, la falsedad, la hipocresía, la traición, la infidelidad. No de los matrimonios, estamos hablando de también infidelidad en cuanto a proyectos o propuestas, ¿no? Cada uno baila con su propio pañuelo. Y por otro lado, también, por ejemplo, el comprar el convenios que se hace. Aquí en Perú hablamos acerca ¿cómo se llama? De dar un incentivo, ¿no? ¿No? Por un proyecto, por una propuesta, entonces se da dinero, ¿no? ¿No? Y eso es corrupción, ¿no? Y decadencia moral también, ¿no? Que uno dice, no importa, porque es que así es aquí en el Perú, ¿no? Me acuerdo que alguien decía una vez haciendo unos trámites, decía, no, es que acá en el país hay que hacer así, porque el secretario hay que darles lo suyo y también hay que darle al relator, que hay que darle al juez, qué sé yo, ¿no? No, un trámite ante el Estado no se debe uno buscar ahí que tiene que dar, pues eso se llama coima, ¿no? ¿No? Bueno, ah, eso quizás no existía en esa misma manera, pero lo había esa decadencia moral, ¿no? Y la decadencia moral implica también, pues, el no reconocimiento de la persona. Cuando los individuos y las personas no tenemos derecho de la misma manera que los otros, sino que algunos sí tienen derecho y otros no, ¿no? O los abusos, ¿no? Las violaciones, la trata de personas, ¿no? El abuso de la mujer, todo eso, o violencia a la mujer, también todo eso habla de decadencia moral, ¿no? Y no se puede decir, no, eso es cultural, que los pueblos así en esos pueblos, esa es su cultura, no es así, ¿no? Y no lo es tampoco, de paso, ¿no? Decir eso es tratarlos como de lo peor, cuando lo peor está en las ciudades todavía, ¿no? La decadencia moral se denota en las ciudades. Por ejemplo, la decadencia moral es proyectar de hacer un trabajo, ¿no? Que dice va a ser bien para la ciudad y a la mitad se paraliza porque no ha habido ciertos convenios, no ha habido tratos y que no se crea la empresa, al final se anula todo y deja a medias o ni siquiera a la mitad, ¿no? El proyecto está ahí, ¿no? Y qué cosa más, está haciendo, um, como como ocupado los espacios, ¿no? Eh, de ciertas avenidas ahí, interrumpen el tránsito, ¿ya? Y todo se hace un caos, ¿no? Y se pierde dinero, ¿no? Porque en ese contrato la empresa demanda y la institución que ha mandado eso, pues tiene que pagarle, pero ya no se cumple y al final no hay obra, no hay nada, ¿no? Pastor, Sí, eh, la decadencia espiritual trae como consecuencia todo un cúmulo de decadencia, tanto lo moral, tanto porque este libro de Amós se dirige y habla a la familia de Israel. sí. Y hay un texto que siempre usamos, dice, en el capítulo 3:3 dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, dice. Mm. Entonces, Israel se había construido como un pueblo escogido, ¿no? Tenía un incentivo para su vida justa, vamos a decir, pero
cómo la idolatría lleva el paganismo le lleva a ser moral, a ser inmoral en otras áreas también. Sí, sí, así es. Y Amós propone pues escuchar a Dios, ¿no? Aquello que quiere decirnos, que no nos gusta muchas veces, es una radiografía que hace del pueblo y de la nación, ¿no? Y muestra la decadencia en que está la nación, ¿no? Creo que esto comparado a la actualidad y especialmente a nuestra nación, también pues vamos a tener que ver que es muy, muy, muy actual, ¿no? Este libro de Amós, ¿no? Sería como para Perú, ¿no? Cae, cae. Ahora dice acá, este, dice, profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto, ¿eh? Ahí está ese famoso terremoto que ha quedado, digamos, en la escritura, ¿no? Ha habido otros terremotos en Jerusalén, pero no se mencionan de esto. Otro pasaje más adelante en el mismo libro nos amplía con más detalle. Entonces el sacerdote Amasía de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho Amós. Jeroboam morirá a espada e Israel será llevada de su tierra en cautiverio. Y eso ocurrió en 586. Ya. Jeroboam se ha levantado, dice, Amós se ha levantado, le dice, ¿no?, a Jeroboam. Esto me hace recordar que cuando alguien hace y levanta su voz contra las cosas que están ocurriendo, inmediatamente te caen todos, ¿no? ¿No? Contra todo eso. Bueno, entonces, el mensaje de Mos denuncia la opresión de los libros, de los pobres, perdón, la idolatría y la hipocresía religiosa del pueblo, ¿no? Sobre todo la hipocresía religiosa, que eso, hermanos, eso es lo que más, es lo más común que hay, lo más común, ¿no? Esa actitud de farisea que Jesús condenó es muy, muy recurrente hoy día. Ambos, su nombre es cargador, ¿no? O poner una carga sobre, ¿no? El que lleva la carga. Tecoa, un pueblo de Judá, como de 6.000, más o menos, a ver, metros cuadrados, por ahí está, millas, 6 millas, como 6 millas al sur de Belén, poco menos de 10 kilómetros, ¿no? Y como 12 al sur de Jerusalén. Una tierra no poco trabajada, desierta, y su influencia es vista en la predicación del profeta, ¿no? Porque habla de Tecoa. Él era de pastor de unas ovejas llamadas Nacat, pequeña, robusta, pero valiosa por su lana fina. Y recogía higos silvestres. Por eso también es conocido como boyero, ¿no? Era boyero. Los cuales eran pequeños y tenían que ser peñiscados o magullados para madurarse. Eran comidos principalmente por los pobres, ¿no? Entonces, este tipo de higos silvestres era para la gente pobre, ¿no? Bueno, eso me hace acordar también que ha habido cosas en el pasado que era comida de pobre, pero hoy día ha pasado a ser comida popular hasta de la clase media y de la clase alta, ¿no? En algunas cosas ha sido así, por ejemplo, la culinaria peruana, que generalmente era para gente pobre, de pueblo, ahora pues está en los mejores restaurantes, ¿no? Bueno, así es. Bueno, genio, es decir, el carácter. Puede llamarse Amos el primer gran reformador. Nosotros decimos que el reformador es Calvino, ¿no? Bueno,
Amós era un gran reformador. No era de la escuela de los profetas, quienes para ese tiempo ya estaban dispuestos a hablar según deseaba la gente, sino que fue llamado por Dios. Eso de hablar lo que le gusta a la gente, porque la gente desea, ya, es típica de muchos profetas, que ya en el pasado se estaba practicando y que hoy también se practica. Bueno, entre comillas, de los profetas, ¿no? Porque los que son ahora llamados profetas no son profetas reales, ¿no? No tienen la característica de los profetas del Antiguo Testamento, por lo tanto no deberíamos llamarlos profetas. Eh, eh, Pronuncian y predicen cosas que no siempre se cumplen y de hecho nada tiene que ver Dios con eso, ¿no? Bueno, por otro lado, no había simpatía, amor ni sentimiento de estadista o de ciudadano, sino un sentido frío de justicia y de derecho. Él plantea justicia. Y ojo, no está clamando a la justicia de Dios, sino a justicia en cuanto a las relaciones humanas, ¿no? ¿No? Justicia que debe haber en un pueblo, en una ciudad, en una región, ¿no? ¿Cómo se cumple, se aplica la justicia, ¿no? Y eso es una de las cosas que estamos carentes hoy día también en el país de Perú, ¿no? De una buena y adecuada justicia. No por los jueces, hay algunos buenos jueces, hay otros que no son muy buenos, ¿no? Pero esto no requiere una reforma de justicia como algunos piensan, es simplemente para tomar el Poder Judicial que ahorita está independiente y que no se juega con nadie, ¿no? Bueno, el derecho también está ligado a esto. La misma actitud de él respira el aire del ambiente desierto y robusto de su vida. Era un profeta austero de justicia y rectitud. Con su vida, él no solamente hablaba de juicio y rectitud y de derecho, él con su propia vida mostraba eso. Era un hombre que de paso era muy preparado, conocía de asuntos internacionales, denuncia los males de las naciones y conoce los detalles de cada nación. Así que era un analista político internacional, muy bueno, ¿no? De los que faltan en la televisión hoy día. Mm. A mí me gusta de paso uno que yo no veo televisión, pero Farid Kazak, porque me encanta, muy buen analista internacional, muy bueno eso. Bueno, probablemente cerca de 755 a.C. podía ser la fecha de Amós. Fondo, el siglo octavo antes de Cristo, un periodo de gran prosperidad tanto para Israel como para Judá, lo que trajo consigo grandes peligros para las dos secciones. La religión de Jehová fue amenazada por dos peligros: la corrupción moral y religiosa, debido a un concepto erróneo tocante al carácter de Jehová, ¿no? Como Dios es bueno, Dios es misericordioso, entonces va a pasar por alto todo, no importa, ¿no? A veces se piensa así. Ojo que hay que tener ese cuidado, porque la gracia, otros que hablamos mucho de la gracia, a veces eso, la gracia soporta todo, ¿no? Y hay que tener cuidado. No, la gracia también es estricta y demanda un carácter, demanda una vida. Dos, los éxitos de los asirios, que para muchos eran evidencia de la superioridad de las deidades asirias y que podrían causar apostasía de Jehová. Esa actitud o esa idea que se tenía, ¿no? De que cuando un poderoso país o un país invadía y era superior al otro país y lo doblegaba, entonces se creía que este pueblo había tenido la victoria porque su Dios era superior, ¿no? Y entonces, ¿qué hacían estos pueblos? Tomaban y se iban tras esos dioses, ¿no? Del pueblo, del pueblo victorioso. Bueno.
Ahí tenemos una figura. Ve, la gran ciudad del pueblo de Israel en el siglo octavo antes de Cristo era que fueran eliminados los elementos paganos que se habían insinuado en su vida y culto a través de los siglos. Al encuentro de esto, los profetas literarios se dispusieron, revivieron el ideal mosaico, enseñaron al pueblo la naturaleza esencial de adoración verdadera, hicieron claro que sobre todo era Jehová Dios de justicia y que como tal no hacía el caso de los privilegios especiales de Israel, ni de ritos ni de ceremonias. Lo que requería solamente era vida santa. Así que moralizaron la religión y no solamente la moralización, sino que también la universalizaron, pues el Dios en cuyo nombre hablaban no era el Dios solamente de Israel, sino de todo el mundo. Eso es lo que proclamaron los profetas, ¿no? Muy bien. Algunas condiciones sociales, morales y religiosas expuestas por Amós. Por ejemplo, el lujo y la riqueza son mencionados por el profeta. Casas extravagantes, capítulo 3, versículo 15. De acabado interior lujoso, 3:12, 6:4. Se menciona y se condena también a las extravagancias locas, 6:4 al 6. ¿Cuáles serían esas extravagancias, no? ¿No? Yo he visto por ahí, creo que es en un país árabe que es muy rico, ahorita me olvidé el nombre. Dice que ahí hay tantos millones, no de todos, porque hay bastante pobreza también, pero de los que tienen, ya, que tienen baños o wates, los inodoros, ¿no? Hechos de oro, todo de oro. Imagínense cuánto pesará ese baño, ¿no? Lleno de oro, ¿no? Pero en fin, esa es extravagancia, bueno. La misma extravagancia es vista y condenada en su culto formal. 7:13, 4 de 4:5 y 5:21 al 23. Un contraste entre la riqueza y la pobreza, el lujo y la necesidad, el reposo y la fatiga. Entonces aquí vemos esa, esas dos miradas de una sociedad, ¿no? Una sociedad rica, rica en lujos y todo, pero por otro lado pobreza y miseria, ¿no? Y hambre, ¿no? Dos, la violencia y la opresión. La riqueza y el lujo de los ricos fueron obtenidos por la violencia y el robo. Cualquier coincidencia, bueno, cualquier... no es así la oración, la frase del pensamiento, ¿no? Eh, simplemente es cualquier parecido, es solamente una coincidencia, decía, ¿no? Creo que es el pensamiento así. Cualquier parecido es pura coincidencia. Violencia y robo, ¿no? Riqueza mantenidos por eso, ¿no? Bueno, ahí podemos decir está el narcotráfico, la tala ilegal, la minería ilegal, todo ese asunto, ¿no? Bueno, en esa época no había esas cosas. ¿Cuáles serían la forma, no? Pero por lo menos tenemos ahí algo parecido, ¿no? También, por otro lado, la violencia y la presión por oprimir a los pobres, 2:6, 7 y 8:6. También violencia y opresión por negociar deshonestamente, 8:4-6. Ahí está, por ejemplo, la extorsión, ¿no? ¿No? ¿Y cuántos están siendo extorsionados y cuántos también por esa extorsión pierden la vida, ¿no? Eso está ocurriendo aquí mucho en el país. Es terrible. Por otro lado, violencia y opresión por recibir cohecho y presentes, ¿no? 5:11 al 12. Así que mire, Amós parece que fuera un profeta de hoy, ¿no? Lastimosamente, nadie habla de estas cosas, ¿no? ¿No? Deberíamos levantarnos para hablar así como Amós hablaba, ¿no?
Las mujeres eran mejores que sus maridos, por otro lado, pues demandaban las mismas extravagancias. Capítulo 4, versículo 1 y los siguientes. Las cortes eran corruptas, ¿no? Los jueces, ¿no? Eh, el poder que ejercía justicia, ¿no? 5, 7, versículo 10, capítulo 2, no, capítulo 5, versículo 7, 10, 12 y el capítulo 6, versículo 12. Se practicaban inmoralidades sin sentir vergüenza, capítulo 2 al 7. Los mercaderes perdían la paciencia cuando eran interrumpidos por los días religiosos, capítulo 8, versículo 5. Claro, porque los días religiosos no trabajaban, ¿no? En fin, entonces aquí vemos todas estas situaciones que se daban, ¿no? La práctica inmoral sin sentir vergüenza, está hablando de la amoralidad, ¿no? Es, la inmoralidad no solamente es lo peor, sino la amoralidad, es decir, permitir cualquier cosa, ¿no? No, 4, mensaje de perdición. La gente alrededor de él, el Amós, confiaba en el favor divino por dos razones. Primero, los elegidos de Jehová. Los había traído de Egipto y por eso seguramente continuarían cuidando de ellos. Y segundo, ellos atendían a todos los detalles de su culto. Para Amós estas eran cañas quebradas. Dos cosas que se creía, ¿no? Somos los elegidos de Jehová. Y segundo, pues estamos en el culto. Rendimos culto a Dios. ¿Qué, no, qué más quiere Él? ¿No? Entonces hay que tener cuidado con eso también, creernos que somos los elegidos y que por otro lado, pues con que cumplimos con las normas y las cosas que tenemos en nuestra iglesia, no juega. Para Mos eso no interesó. ¿Sabe qué le llama eso? Cañas quebradas. De un Nuxon le llaman eso. Nuxon dice eso en su libro. Cañas quebradas. ¿No? Bueno, entonces, no es por la elección de Dios, sino por su gracia. Es Él, primeramente. Y por otro lado, los detalles del culto no deben ser, pues, uno cuidadoso con eso, sino dejar que el culto es para Dios y Él es el que tiene que glorificarse. B. Por eso su mensaje fue por fuerza uno mayormente de perdición. La importancia principal, digamos, pues, no consiste en su mensaje de perdición, sino en la suficiencia con que él moralizó el concepto de la religión. No reconocía como de valor alguno ningunos misterios sacramentales, aparte de la obediencia moral, y no admitía lugar para la casta, la exclusividad o el privilegio especial en la religión, algo que hoy día se practica, ¿no? Y que, bueno, por los misterios sacramentales y por las actitudes que tenemos, entonces, de cumplir con las normas y reglas de la religión, ya estamos bien. Pero hoy día se encontraba, por ejemplo, sacerdotes pederastas, violadores. ¿Mm? Hay muchos de estos. Claro, no son juzgados o a veces tienen poder también y entonces no les pasa nada, ¿no? Pero eso ocurre. Aquí el Vaticano, por ejemplo, ha, ha hecho juicio contra alguien que fue una gran autoridad aquí en el Perú, ¿no? Y bueno, acá se le aplaude, pero en realidad cometió unas faltas terribles, ¿no? Bueno, ahí está pues el asunto, ¿no? Lo importante son los misterios sacramentales, ¿eh? ¿No? Y si cumples el sacramento, todo está bien. Pero si eres una persona mala, importan los sacramentos. Eso no te va a cubrir, ¿no es cierto? Bueno, ahí está. Para poder entender el significado completo del mensaje de perdición es necesaria una comprensión clara de dos hechos importantes que a menudo se ignoran. Fidelidad a Dios y práctica de la justicia y del derecho. Esos son elementos básicos que están en los profetas. Por eso que hay que leer
o por lo menos estar enterado de lo que está sucediendo en la nación, ¿no? Para poder tener exactamente el criterio adecuado, ¿ya? De todas las cosas. Fidelidad a Dios y práctica de justicia y derecho. ¿Sí? Ser justo no solamente delante de Dios, sino también delante de los hombres, a hacer justicia, ¿no? Y reclamar el derecho no para mí, sino el derecho que implica también a todos. Y justicia para todos, no justicia solamente para uno mismo, ¿no? Para uno solo. Hoy se practica la justicia de una manera personal para uno, nada más. Pero perjudicas a otros, ¿no? La justicia no puede perjudicar a otros. La justicia tiene que ser para todos. Y bueno, Amós habla de eso, hermanos. A mí me llama la atención, por eso digo, como estos profetas de la justicia social, que ha sido su mensaje enterrado por ahí, ¿no? Acá nos habla mucho. Mire, este libro que les dije, debemos tomar a Dios en serio, habla mucho de este aspecto también. ¿Ya? Quiero leerles algo acerca de lo que dice con respecto a Amós. A ver, vamos a ver por acá. Es un libro muy especial para mí. Habla de los doce profetas. ¿Ya? Dice aquí, cuando Dios habla, en capítulo 3 sus palabras cambian un poco. Oí esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel. En el capítulo 4 usa el lenguaje gráfico. Oí estas palabras, vacas de Basán, que está en el monte de Samaria. Ahí está hablando de los ricos. En el capítulo 5 exclama, oí esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Está hablando de los que reinan en Israel. A través de todo su libro, el mensaje de Amós es el mismo. Así me ha mostrado Jehová el Señor. Así dice el Señor, así me ha mostrado. Vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo, ¿no? Habiendo escuchado la voz de Dios desde el cielo, Amós repite este rugir con su propia voz. Su deseo es que el pueblo escuche lo que Dios tiene para decir. Esta es la carga de su profecía. Me recuerda de una propaganda de televisión. Bueno, ¿qué dice acá? Bueno, aquí habla del rugido del león, cuando el león ruge, ¿no? Bien, entonces Amós es el profeta que Dios estableció. Ahora, más importante que este nacionalismo religioso popular que había en Israel es el hecho adicional de que la idea de perdición en Amós y en los profetas es más grande que la de alguna calamidad en particular. No están esperando calamidad, está hablando de que la tragedia es esa, esa, esa perdición, ¿no? Esa inmoralidad. Detrás de todas las amenazas de los profetas había la idea de algún juicio mundial, es decir, el juicio de Dios, ¿no? Final. Muy bien. Enseñanza. La necesidad fundamental del periodo era de hacer una declaración o repetición de declaración, por una parte, de la naturaleza y carácter verdadero de Jehová, y por otra parte, de la relación correcta entre Jehová y las otras naciones. Los profetas suplieron esta falta. La enseñanza del libro puede ser resumida bajo los siguientes encabezados. Dos cosas. El concepto del profeta acerca de Dios. ¿Qué decíamos? Todo su mensaje se concentra en la convicción profética común de que Dios es el gobernador único y justo del mundo. Ese era el centro del mensaje. Dios gobierna y Dios es justo, ¿no? Y especialmente juzga a su pueblo. Y cuando éste se revela, lo despedaza como un vaso de alfarero. Eso no lo hablamos, ¿no? Y los que hoy día apoyan a Israel no hablan acerca de lo que Dios también en su momento pues castigó a Israel por su mala conducta, ¿no? Amós presenta una vista universal. Nunca se refiere a Jehová, el Dios de Israel, ¿no? Un término familiar entre ellos, sino habla de Dios como el Dios de los pueblos, ¿no? Como el Dios universal, ¿no? Entonces,
Él va más allá del hecho de que Dios es Dios de Israel. Dios es Dios de todas las naciones. Dios es Dios de todos los pueblos, ¿no? Y el anuncio es para todos. El Dios en cuyo nombre habla Amós tiene control sobre todas las fuerzas de la naturaleza. Dirige los destinos de las naciones. ¿Ve? Ahí está lo que mencioné. Dios es Dios de las naciones. Escudriña los pensamientos del corazón. Es inflexible en justicia y trata a las naciones y a los hombres en base a justicia igual. Y es más severo para con el más privilegiado. Por eso fue severo con Israel. Este es el Dios por cuyo nombre son llamados sus oyentes, cuyas reclamaciones no pueden ellos negar, cuyos tratos con ellos desde la antigüedad son muy bien conocidos y confesados, cuyas leyes han sido traspasadas. A todo esto da vigor el profeta de manera fiel e inflexible. No se levanta la voz o voz en los círculos de sus oyentes para contradecir sus palabras. Todo lo puede hacer. Amasía el sacerdote debe surgir al profeta a abstenerse de usar palabras desagradables porque es santuario del rey y capital del reino. Claro, Amós iba y le denunciaba al rey y el sacerdote decía, salga de usted acá. Esas palabras son feas, no nos gustan. Hable cosas bonitas. ¿Mm? No sé si eso le suena. ¿Han escuchado algo así? No quiero noticias malas, no quiero nada, quiero cosas buenas. ¿No? ¿No? En el Perú hay cosas buenas, dice. Oh, se está destruyendo, pero eso no lo quiere saber, ¿no? Igualito está aquí, el sacerdote. La única diferencia es que la gente sintió la verdad y la justicia de las palabras del profeta. La religión profética no empieza con Amós, de paso. Ese es el libro en donde está este artículo, ¿ya? Sobre Amós. Muy bien, entonces, Amós es un profeta que gráficamente hoy estaría en medio de nosotros y ya que lo hubieran hecho, ya lo habían encarcelado, no sé qué hubieran hecho con él. Un sumario de Eichlen sobre la personalidad de Amós. Amós, en cuanto a Dios, dice, personalidad, tocante a la naturaleza y carácter de Dios, Amós enseña que es una persona, jura por sí mismo, 6:8 al 4:2, se arrepiente, 7:3, se comunica con otros, 7:3-7, manda, 9:3-4, determina líneas de acción, 6:8 y 7:3, aborrece y abomina, 5:21-22. Ojo que Dios no aborrece a las personas, ¿eh? Dios aborrece el pecado, la maldad, los actos sin maldad. La omnipotencia. Estos que estamos hablando, personalidad, omnipotencia, omnipresencia, son lo que nosotros llamamos atributos de Dios, ¿no? Yo le deberíamos llamarle atributos que nosotros le damos a Dios en alguna manera, ¿no? Son características, ¿no? Que son de Dios. La omnipotencia se ve en sus hechos de creación, su control sobre las fuerzas de la naturaleza, la supremacía sobre las naciones, también en los títulos que Amós usa respecto a Jehová, ¿no? Los títulos que tiene, sería interesante como ahí ponemos cuántos pueden hallar el alumno o cuántos pueden como estudiantes cada uno leyendo Amós, ¿no? ¿Cuántos títulos encontramos respecto a Jehová? Omnipresencia, dada a entender en los capítulos 1 y 2 y enseñada en capítulo 9, 2 al 4. La omnisciencia, tanto como la omnipresencia, es enseñada en 9:2-4. Dios conoce los pensamientos del hombre, 4:13. Justicia, tal vez es este el elemento más importante en la enseñanza del profeta. Constantemente hace hincapié en ello. Selecciónense los pasajes más eficaces para esto, ¿no? Si pudieran hacerlo, sería excelente. Misericordia. Aunque el profeta se detiene más sobre el tema de la justicia de Dios, no se olvide de su misericordia. Ya, recuerden que esas dos líneas van paralelas en el propósito de Dios, ¿no? Justicia y misericordia, o justicia y gracia, ¿no? Aunque el profeta se detiene más sobre el tema de la justicia de Dios, no se olvida de su misericordia. 2 veces intercede Amós por Israel, 7:2 y 5, y promete la misericordia con ciertas condiciones, 5:15. Muy bien. Creo que vamos a hacer 3 nomás, nos queda un profeta para la siguiente, ¿no?
El concepto de profeta acerca de Israel, un sumario por Ejlé. Israel es el pueblo de Jehová. Para Amós, Israel sostenía una relación peculiar con Dios que ninguna otra nación gozaba. En ese aspecto sí, tenía, tenía un privilegio, ¿no? El ideal divino para Israel, como su pueblo, Israel debe reflejar su carácter. De otra manera es imposible la comunión. Tenía que reflejar el carácter de Dios, pero Israel no siempre lo hacía, pues, ¿no? Las revelaciones de Jehová a Israel por profetas y nazareos, por la ley, por hecho de providencia, por Amós, el vocero presente. Esto de las revelaciones, hoy hemos dicho, está dentro del plan y el propósito de Dios. Es decir, dentro de la historia de la salvación, dentro del plan de salvación, tiene su sentido. Fuera de ella, no necesitamos revelaciones, ¿no? La falta de Israel, ella había fallado. Al estudiar el libro, hágase el alumno, bueno, eso es, vamos a mirar ahí los listas de pecados y faltas de Israel, por ejemplo. Sería interesante ver ese análisis de ambos. El juicio inevitable. La justicia de Jehová demanda la ejecución de juicio. Este juicio será uno de invasión y de destierro. Está hablando entonces de la invasión babilónica. Y la salvación de un remanente y su gloria futura. Un remanente fiel escapará y alrededor de este remanente se concentra la esperanza y el futuro de Israel, ¿no? La esperanza del futuro de Israel. Muy bien. Lecciones del libro. La justicia entre hombre y hombre es uno de los fundamentos divinos de la sociedad. ¿Ves? Es lo que yo decía. La justicia es inherente a los hombres y a las sociedades, ¿ya? Y es el fundamento que Dios pone para el mejor orden y para la buena organización, ¿no? Y para que todos, de alguna manera, tengamos una armonía. Ve, el privilegio da a entender la responsabilidad. No es privilegio solamente por tener privilegios, ¿no? He escuchado a muchos hermanos decir, soy la niña de los ojos de Dios, como diciendo, somos especiales para Dios. No, para Dios no hay nada, no hay especiales. No, no nos creamos eso de que yo soy especial para Dios, no. Ni Israel fue especial para Dios. Ni a Israel le pasó las cosas que hacía Israel. ¿Mm? Menos será para con nosotros, ¿no? Bueno, el dejar de reconocer la responsabilidad seguramente traerá castigo. ¿Mm? Ser responsable. A las naciones y por analogía a los individuos se les obliga a vivir según la luz y el conocimiento que les ha sido otorgado. De acuerdo a eso, tenemos que vivir. El culto más elaborado para Dios, ¿no? El culto más elaborado es para Dios un insulto cuando es ofrecido por los que no se esfuerzan en conformarse a sus mandamientos, es decir, a la Torá, no lo hacen de acuerdo a los propósitos de Dios. La característica entonces manifiesta del paganismo es la importancia que da a lo ceremonial. Y hoy día, bueno, ese paganismo, ahora podríamos hablar de la religiosidad, ¿no? Que, que cumple con estas cosas que tienen que ver con lo ceremonial y sacramental. Bueno, ahí estamos terminando con esto y esto vamos a mirar el libro de Oseas. No sé si quieren comentar algo de Amós. Hay una cosa que a mí me llama en cuenta la fórmula que practica Amós cuando él predica, ¿no? Por tres pecados y por el cuarto, dice, ¿no? Así No es. revocaré, ¿no? Pregunta, ¿sabes? Amos había, pastor, Sí, Amos había profetizado la muerte de, ¿cómo se llama? De morirá a espada, dice Jeroboam, del Jeroboam, sí, 7:11. sí. Y sucedió. Sí, Y fue llevado cautivo también. sí, pues. Pero él afirma de que no es profeta, ¿no? Porque en el capítulo 14, versículo 14 del capítulo 7, el sacerdote Amasías de Betel
lo estaba echando, porque estaba profetizando en contra del rey. Y él dice, no, yo no soy profeta, yo soy un comerciante, dice, bueno, yo soy un boyero, recojo higos silvestres. Ujú. Interesante esto, ¿eh? Sí, con eso decía que él no es profeta, aunque estaba profetizando. Porque estaba profetizando, Sí, sí, lo que estaba haciendo era profecía, claro. ¿no? Mira lo que dice, me gusta la fórmula que hace, ¿no? Así ha hecho Jehová, por 3 pecados y por el cuarto no revocaré, dice, su castigo. Esa fórmula es la que aplicó a Damasco, a los filisteos, ¿no? A Tiro, ¿no? A Edom, Versículo 3 a del Amón, capítulo 1, pues, ¿no? Versículo 3 del capítulo sí, 1 dice, ¿no? sí, a Moab, Sí. a Israel también, ¿no? Así que ninguna nación se escapó, si se dan cuenta. Israel también, Judá también, de hecho, ¿no? Cada una, y esa formulita, por 3 pecados y contra el cuarto no revocaré. Dice, eso es importante de notar, esa formulita. No estaba hablando de cantidades de pecados, o sea, por el tercero y el cuarto, y ahí nomás cada no. Está hablando de la dimensión de la violencia y el pecado fuerte, ¿no? Que está viviéndose en esa nación, ¿no? Muy bien, entonces ahí podemos trabajar esos elementos dentro de Amós, ¿no? Juicios contra las naciones vecinas, ¿no? Que vienen desde el capítulo 1, ¿no? Ya hemos dicho en cuanto al mensaje, el Señor es Dios y juez de todos los pueblos de la tierra. Dios escoge al pueblo de Israel para que fuera su propio pueblo. Todos los pecados que Dios aborrece, injusticia social, la ambición de los ricos, la explotación de los pobres, los impuestos injustos que se cobran y las cosechas de los labradores y el soborno de los jueces, ¿no? Los sacrificios de animales, ¿ya? Y las fiestas religiosas y todo eso Dios los aborrece. Amós es el primer profeta que habla acerca del día de Jehová. El pueblo pensaba que ese día sería de luz, 5:20, y el día en que Dios castigaría a los enemigos de Israel, ¿no? Entonces, sí, Dios anuncia eso para los enemigos de Israel, pero también le anuncia a Israel también, sus maldades y sus pecados, ¿no? Ujú. Muy bien. O sea, sí, este libro es mucho más popular o más conocido, no sé, a mí me parece que fuera más conocido por el hecho de que él predica con su propia vida, ¿no? El mensaje es su propia vida, ¿no? Y que tiene que ver con Israel y la infidelidad del pueblo para con su Dios, ¿no? Eso entonces lo hacemos para la próxima semana y estamos casi en el tiempo. Paramos aquí, no sé, gracias hermano Javier por su intervención. No sé si alguno quiere alguna intervención más. Astrid, no sé qué te ha parecido. Eh, Julio Vaz habló, creo que Yami también está por acá. Zulin, muy bien. Zulin está por acá también. El A pastor. ver, si sí, ¿quién nos puede comentar? Pastor, me quedo Sí, con lo que dice Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. ajá, Es un pasaje clave para mí, Oseas. Y claro, bueno, tiene una profundidad fuerte, ¿no? Una profundidad grande para mí, ¿no? sí. Bueno, Sobre capítulo 6, capítulo 3, 4:6. 4, 6, ¿no es cierto? 4, 6. En otros Biblias aparece de esta manera, dice, mi pueblo perece por falta, no solamente de conocimiento, como dice aquí, ¿no?
A ver, vamos a ver cómo es. ¿Dónde está? Pastor, en realidad más que falta de conocimiento, porque diríamos que la palabra no se daba y la palabra siempre estuvo, dice porque rechazó, ¿no? O sea, ese es el tema. El pueblo rechazó, dice. Claro, fue rechazo, rechazo a Dios. Ujú. Claro, en otros pasajes confirma de que la palabra tiene que ser primero, ¿no? En la vida de un creyente, el estudio, la vara, Ya, ¿no? pero La Torah. también plantea ese, mi pueblo perece por falta de revelación, dice, en otro, es decir, de esa palabra revelada, ¿no? Y otros tratan de espiritualizar ese hecho y piensan que la revelación tiene que ver con alguna palabra muy especial. No, no, no. O que una iluminación especial. Eso tampoco tiene que ver. Tiene que Sabiduría, ver pastor. con la sabiduría, sí. Ajá. Con la No, sabiduría. porque dice revelación en otra versión, ¿no, pastor? Sí, sí, así No dice. tengo esa versión, esa Biblia no tengo, pero sí la he escuchado, dice revelación, o sea, la palabra dice, es la Biblia, ¿no? Es la revelación, ¿no? Más segura, como dice, más profética, más segura, dice. Exacto, exacto. Claro, pero sin embargo está asociado, ¿no? Revelación, entendimiento, Es, conocimiento, tiene claro, está y es asociado. que lo que está hablando ahí, uno es acerca de la Torá Ah, ya. y el conocimiento de la Torá, que no es solamente conocimiento, aquí también hay que tener cuidado. Uno piensa que es conocimiento, o sea, porque ya conozco la palabra, ya estoy salvo. No, esa palabra te va a demandar más bien, y te demanda a que tengas una conducta consecuente con esa palabra. Santiago, A eso es que dice que mi pueblo perece por falta de ignorancia o ignora el conocimiento, ¿no? Que por falta de conocimiento. Conocimiento acá a la práctica de la palabra, ¿no? A la práctica de la Torah. De nada vale saber mucho de doctrina, de nada vale conocerse todos los libros, ¿no? Y de doctrina, pues, ser campeón, cuando en mi vida no estoy practicando nada de eso, ¿no? Hacia eso se refiere a Israel. Israel era campeón en todo, ceremonias, ritos, cumplimientos, fiestas, estrictos en cuanto a sus días religiosos, todo eso, pero, pero ahí estaba el gran pero, ¿no? ¿No? Muy bien. Creo que acá terminamos entonces. Gracias por ese tiempo, hermanos. Eh, Recuerden entonces, volvamos a la palabra y lo que está diciendo Jorge es importante. El estudio no es estudio por el estudio, sino el estudio para entender mejor los propósitos de Dios, ¿no? Por eso está hablando de tener cuidado, ¿ya? Y así no perecemos. Bien, Adi nos ha escrito y ha puesto una cosa muy interesante con respecto que la ira del hombre no obra la justicia de Dios, ¿no? Eso lo dice Pablo, ¿no? ¿Verdad? ujú. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Esto sí es verdad. Muy bien. Creo que con eso vamos terminando. Y sigamos leyendo los profetas. ¿Ya? Sigamos ahí con este. El librito que a mí me gusta esto y quisiera que lo comentásemos siempre es este de acá, ¿no? Debemos tomar a Dios en serio. El libro de cabecera para trabajar todos los profetas. Acá están todos. Los 12 profetas están aquí, ¿no? ¿Ya? La fidelidad de Dios, Oseas, el día del Señor, Joel, y Amós, escuchando lo que Dios nos quiere decir. Agrías, el reino será del Señor. Jonás, la bondad de Dios. Miqueas, ¿qué pide Jehová de ti? Nahum, Dios es bueno y bravo. Habacuc, los caminos de Dios no son los nuestros. Sofonías, el amor exigente y tierno.
de Dios. Ageo, témale a Dios y a nada más. Zacarías, el Dios que hace suceder las cosas. Y Malaquías, el Dios que no cambia, ¿no? Dios nunca va a cambiar. ¿No? Interesante, entonces, hermanos, acá tenemos este librito que nos va a iluminar bastante. Tómenlo en cuenta esto. Y de paso, tiene todas estas condiciones que he mencionado, ¿eh? Esos elementos de justicia, derecho, están aquí presentes en este libro. Es uno de los pocos libros que habla acerca de esto. Otros lo resumen solamente desde una perspectiva espiritual. Muy bien, gracias por todo y nos estamos viendo la próxima semana. Creo que la próxima semana tenemos lecturas, pero sí hay un encargo que habíamos quedado, ¿se acuerdan? Habíamos hablado de comparar las bienaventuranzas de Mateo 5 más Santiago y mirar las características que estos tienen con respecto a las características de los libros de los profetas menores. ¿Bien? Ya por lo menos con lo que hemos hablado hoy día, ya pueden tener un poco de visión para hacer ese trabajito. Hagan esa lectura, comparen y traigamos eso como un comentario para la próxima semana. ¿Ya? Todos quieren participar, ¿eh? Y ahora sí lo voy a hacer participar a cada uno. Y va a ser con nota, ¿eh? ¿Ya? De esto depende también su aprovechamiento en el curso. ¿Ya? Gracias por todo. Muchas bendiciones. Gracias. Bendiciones. Hasta la próxima semana. Mañana. Y hagan justicia. Buenas noches con todos. Y caminen Bendiciones. en misericordia. Bendiciones. Victoria y justicia. Justicia, Bendiga, justicia, por Semana. favor. Bueno, recién están empezando. Buena semana. en todo caso.